Sabes que yo te lo voy a leer. Si tienes tu Biblia, te invito a que la puedas abrir. Y vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 14. Solamente es un versículo. Ruego a Dios que puedas prestar atención porque es un versículo verdaderamente maravilloso. Dice así, Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, versículo 23. Vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el Señor así, Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículo 23 solamente. Dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Palabra de Dios es esta, y le vamos a dar un aplauso bien, pero bien fuerte. Vamos a recibir esta palabra maravillosa de parte del Señor. Uno dirá, pastor, ¿qué nos podrá hablar Dios en un versículo tan corto? Bueno, sabes, la palabra de Dios es maravillosa, los misterios de Dios son tan grandes y las enseñanzas de Dios, sabes que son tan profundas, que a veces en las pequeñas cosas, sabes que Dios nos revela grandes misterios, grandes enseñanzas de nuestra vida y la fe. Dice que el Señor, como te hablaba en un momento, había alimentado a casi 30.000 personas. Y la multitud dice que estaba con el Señor ahí agradecida, disfrutando ese momento. Cuando el Señor dice que envía a los discípulos a que puedan navegar hacia la otra ribera, el Señor se queda, porque sabía que era el momento en que el Señor todavía tenía que seguir trabajando. El Señor tenía que seguir hablándoles, compartiéndoles el pan, compartiéndoles la palabra, disfrutar ese momento, porque era un momento de alegría. Mas dice las Escrituras en un momento que el Señor tiene que despedir a la multitud, porque ya el día había avanzado, había sido un día muy largo en el cual el Señor estuvo trabajando, estuvo siendo de bendición, estuvo compartiendo el pan, estuvo obrando, orando a Dios, hablando con la gente. Imagínate teniendo al Hijo de Dios tan cerca. No es que solamente la gente fue y se puso a comer el pan o los peces que el Señor había multiplicado. No, era un momento en el cual la gente quizás se le acercaba al Señor, le daba gracias, porque estaban agradecidos por ese momento. Pero dice que el día avanzó, y el Señor tenía que despedir a la multitud. Entonces, dice la Biblia que sucede algo. El Señor dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Dice que el Señor había estado todo el día compartiendo, siendo de bendición. Pero en un momento dice que empieza a caer la noche y la gente se empezó a ir, la gente se empezó a alejar. Y todo quizás ese momento de alegría, todo ese momento de felicidad, quizás fue pasando en el tiempo. Porque dice que ahora el Señor, cuando despide a la multitud, el Señor dice que sube al monte a orar. Porque había tenido un día de mucho trabajo, de mucho esfuerzo. Y sabes, parte de este mensaje nos enseña que la palabra de Dios nos dice que nosotros no solo tenemos que aprender a ser de bendición, no solo tenemos que trabajar cuando hay que trabajar, no solo tenemos que esforzarnos cuando hay que esforzarnos, no solo tenemos que sacrificarnos cuando hay que hacerlo, no solo tenemos que compartir cuando tenemos que compartir, sino que también dice la Biblia que también tiene que haber un tiempo en el cual no solo tú des, no solo tú compartas, no solo tú te esfuerces, sino también tiene que empezar a venir un tiempo en el cual tú empieces a recibir. Tú empieces a buscar, tú empieces a fortalecerte. A veces, ¿sabes? Como seres humanos, a veces queremos dar constantemente a la gente, queremos tratar de que todo nos salga bien en la vida, queremos tratar de cumplir el compromiso con este, con lo otro. No queremos fallarle a nadie. Y a veces, como seres humanos, constantemente queremos dar algo. Y a veces, ¿sabes? Que en el tiempo nos terminamos olvidando de nosotros mismos. A veces que la madre da para el hijo, da para el esposo, da para la familia, y da, y cuando se da cuenta, se olvida que también tiene que recibir ella. O viceversa con el padre, o viceversa con el joven. Uno en la vida, sabes que tiene que trabajar, tiene que esforzarse. Hay momentos en el cual tenemos que estudiar, hay momentos en el cual tenemos que hacer caso, tenemos que levantarnos temprano, hay momentos en el cual vamos a
requerir tiempo. Quizás hay personas que están estudiando. Bueno, hay un momento en el cual esa persona tiene que estudiar. Tiene que estar quizás 5 o 6 horas estudiando para poder aprobar una materia, pero luego, después viene un momento en el cual esa persona también tiene que descansar. Tiene que, como uno dice, tomar ese momento de tranquilidad. Porque no puede estar, es más, se dice que termina causando un efecto contrario cuando tú estudias más y más y más. Tu mente no se puede adaptar, tu mente no puede ordenarse. Por eso uno de los métodos que se usa para estudiar es quizás estudiar 3 horas al día, descansar 2, 4 horas, hacer otra actividad, mantener tu mente un poco dispersa y luego volver a estudiar. Porque es como aquel que quiere rendir un examen al otro día y quiere comerse 5 libros. Y es imposible que puedas aprender 5 libros en un día. Tienes que tener un tiempo de estudio constante. Pero luego también tu mente tiene que descansar. El Señor dice que había estado todo el día trabajando, todo el día siendo de bendición. Todo el día, dice, hasta casi la noche, despidiendo a la gente. Porque la gente estaba, quizás le daba las gracias. Era un momento bueno, era un momento de felicidad. Pero el Señor dijo, bueno, ya las personas se están yendo. El día ha sido un día muy agitado. El Señor dijo, bueno, ahora necesito ir a orar. Necesito ir a buscar a Dios, necesito ir a tener comunión con Dios. Imagínate, el Hijo de Dios. No estamos hablando de un discípulo, no estamos hablando de un profeta, estamos hablando acá del Hijo de Dios. El Hijo de Dios que estuvo constantemente trabajando, esforzándose, pero a pesar de que era el mismo Hijo de Dios, el mismo Jesús, cuando ya la multitud empezó a irse, el Señor dijo, bueno, ahora es momento de recobrar fuerza, es momento de ir, orar a Dios, dar gracias, dejar mis cargas. A veces en la vida tienes que aprender a tomarte, a veces, como uno dice, una pausa. Y aprender a buscar la calma en tu mente, la calma en tu corazón, aprender a buscar la guía, aprender a buscar justamente el consejo de Dios. Porque ¿de qué sirve esforzarme tanto, pero si luego yo no me termino deteriorando? No. A veces que no solo tenemos que aprender a dar en la vida, sino que tienes que aprender a recibir. Mira, sabes que yo hago muchísimas cosas. Tengo que preparar a veces el mensaje, tengo que trabajar para la iglesia, tengo que trabajar para mis proyectos personales, tengo que viajar hacia las otras iglesias en las cuales estoy a cargo. Un montón de cosas tengo que hacer. Pero no dejo que las actividades a veces que tengo me quiten mi momento de comunión con Dios, mi búsqueda. Porque ¿cómo yo poder serte de bendición si yo no estoy fortalecido? ¿Cómo poder levantar al caído cuando tus brazos no tienen fuerzas? ¿Cómo poder alentar al afligido cuando quizás tú estás afligido? ¿Cómo querer hablarle a alguien de la fe cuando a veces uno ha perdido la fe? A veces que es importante no solo dar, no solo recibir, tienes que aprender también a recibir, mejor dicho, no solo a dar lo mejor de ti, eso es bueno, pero tiene que venir una parte también en la cual tú empieces a recibir. El esposo no puede ser el único que siempre dé en la casa, tiene que también ser parte de poder recibir algo en su corazón, en su mente, un alivio. La madre no puede ser la única que haga todo, ella tiene que también tener un descanso. A veces tiene que haber un momento en la cual el hombre o la mujer pueda descansar. Yo no podría ser de bendición si no buscaría la presencia de Dios. Yo no podría hablarte de la fe, de la esperanza, de la grandeza del Señor, de cómo Dios puede transformar tu vida, cómo Dios tiene un plan maravilloso para ti cuando yo estoy caído, cuando yo estoy mal, cuando estoy afligido, cuando estoy triste, cuando ni yo mismo quizás creo lo que estoy predicando. ¿Cómo podría hablarle a alguien? Es como que un depresivo lo quiera animar a otro depresivo. Es como que el que se droga quiere hablarle y darle un consejo al que se droga. Es como que el que lleva una mala vida quiere aconsejarle a otro que lleva otra mala vida. No. Primero uno tiene que estar fortalecido, tiene que también tener su momento de búsqueda en Dios.
para que cuando vaya a hacer una actividad la haga con fe, la haga bien. Si no, las cosas terminan saliendo mal. Por eso la gente, como uno dice, termina explotando, termina tomando malas decisiones. Porque tiene que haber un momento en el cual también el hombre recibe. Yo he aprendido a recibir también. Así como a veces yo doy mi tiempo, mi esfuerzo, mi conocimiento y demás. Pero también yo he entendido que tengo que recibir en la vida. Tengo que recibir la presencia de Dios. Tengo que recibir mi momento de búsqueda. No puedo ser una persona que viva afanada, que viva turbada, porque si no, nunca entenderé el plan de Dios. La Biblia dice que así en un momento el Señor se acerca a la casa de dos hermanas llamadas Marta y María. Y cuando el Señor dice que se acerca a la casa de estas mujeres, se acerca para predicarles el mensaje, para hacerlos de bendición. Y cuando el Señor dice que entra a la casa de estas mujeres, dice que Marta y María son quien reciben al Señor. Pero dice que una hermana llamada María, cuando el Señor entra a su casa, dice que María deja todo lo que tenía que hacer y dice que se tira a los pies del Señor y empieza a escuchar la palabra. Se olvida de todo lo que estaba pasando, se despoja de todo, de las preocupaciones, de lo que sentía. Quizás estaba haciendo actividades, no lo sé. Pero la Biblia dice que cuando el Señor entra a su casa, dice que esta mujer abandona todo. Deja todo, deja sus incertidumbres, sus problemas y empieza a escuchar a Dios. Porque ella dijo, es el tiempo de escuchar a Dios. Y si es el tiempo de escuchar a Dios, no puedo estar distraído, no puedo estar haciendo cualquier cosa, no. Es el tiempo de escuchar a Dios. Porque no tengo la visita de Jesús todos los días. Entonces, si ahora que tengo la visita del Señor, tengo que aprovecharla, decía María. Y dice que se tiró a los pies. Y dice que María empezó a escuchar la voz del Señor. Más dice que estaba la otra hermana llamada Marta, que estaba ahí haciendo las cosas del hogar. Y Marta dice que en un momento como que le reprocha a Jesús y le dice, Maestro, ¿no tienes cuidado de mí que mi hermana me deja servir sola acá en la casa? Como diciendo, ¿no te importa que yo sea la única que esté trabajando acá en la casa y ella no esté haciendo nada? Y el Señor la mira a Marta y le dice, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Una cosa te es necesario hacer y tu hermana ha escogido la mejor parte. Como diciendo, Marta, estás con el objetivo totalmente equivocado. No es el momento para andar haciendo un montón de cosas, ponerte a limpiar o lo que sea. Si me acerco a tu vida es porque te quiero hablar, es porque te quiero bendecir, te quiero hablar, te quiero guiar, te quiero dar una palabra, quiero quizás enseñarte otro aspecto de la vida. Pero no, Marta estaba tan afanada, tan preocupada con sus cosas. No se dice qué es lo que estaba haciendo, pero dice que estaba afanada. Y una persona afanada está con una mente turbada, está muy ocupada. Ella quería hacer, quería dar, pero no entendió que no era el momento de dar ahí, era el momento ahora de que ella pueda recibir, de que ella pueda escuchar a Dios, de que ella pueda empezar a orientar su mente, a calmar. A veces así es la vida. Tenemos que aprender a recibir también. La gente dice, sí, pasa que yo quiero que pase esto, quiero que pase lo otro, y yo quiero a veces ayudar a este, y ayudar al necesitado, y yo quiero ayudar a mis hijos, y todo eso sabes que está bien ante los ojos de Dios. Pero a veces Dios también dice, pero yo quiero también que tú aprendas a recibir. Porque a mí no me sirve un soldado herido. Un soldado herido no es efectivo. Nosotros, sabes que cuando yo estaba en el ejército, cuando a veces teníamos que hacer la guardia, a veces que estábamos 12 horas ahí parados, cuidando, y a veces que teníamos que comunicarle a nuestro jefe, le decíamos, che, y bien mandan el relevo, porque la verdad es que tengo mucho sueño, estoy cansado, y me tenían que mandar el relevo para que yo vaya y descanse, porque si no me iba a terminar durmiendo, no iba a ser efectivo en la tarea. A veces no somos efectivos, ¿sabes?, en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro matrimonio. A veces porque también nos falta recibir. Nos falta aprender a descansar, nos falta aprender a buscar la sabiduría y el conocimiento de Dios. Orar, hablar con Dios.
aprender a tener comunión con Dios. El Señor dice que estuvo todo el día siendo de bendición. Pero dice que cuando la multitud se fue, el Señor dijo, bueno, ahora dice que sube al monte encima, después de estar con toda la gente ahí alimentándola, dice que sube un monte, tiene que poner otro esfuerzo para subir al monte. Los montes no era una montaña así chiquita, no. Había algunos montes que medían quizás 1000, 2000 metros. Era un esfuerzo más que el Señor tenía que hacer. Subir al monte, dice, era un simbolismo de subir justamente a buscar la presencia de Dios. Y a pesar quizás de que todo el día estuvo cansado, estuvo haciendo muchísimas cosas, el Señor dijo, bueno, ahora es el momento de que yo pueda recibir. Ahora es el momento de que yo pueda descansar. Ahora es el momento que mi corazón vuelva a Dios. Me sienta justamente en un momento en el cual pueda hablar con Dios, pueda agradecerle. No se sabe, pero si el mismo Señor Jesús dice que tuvo la voluntad para ir y para orar a Dios, era porque necesitaba fortalecerse, necesitaba alimentarse. Cuando el hombre no se alimenta espiritualmente, luego vienen las preocupaciones, luego vienen los temores, luego viene la debilidad. ¿Sabías que a veces que las debilidades del hombre aparecen porque el hombre no está fortalecido espiritualmente? ¿Por qué crees a veces que el hombre a veces flaquea, el hombre a veces vuelve al pecado, vuelve a cometer los mismos errores? A veces por la falta de fuerza espiritual, por la falta a veces quizás de dominio propio, porque a veces el espíritu está débil. La Biblia dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. A veces tenemos que aprender a recibir. A veces tenemos que aprender justamente a fortalecernos. Porque si no empiezan a venir las actitudes que tomó Marta. Marta dice que como que se puso en el papel de víctima y dijo, maestro, ¿qué no te importa mi vida que me dejas acá trabajando solo? Y sabes que cuando uno cae en el papel de la víctima es porque el corazón necesita buscar a Dios. La mente necesita buscar a Dios. Todos tenemos problemas, todos tenemos realidades distintas en la vida. Pero hay algunos que pueden soportar la prueba, pueden soportar la adversidad porque se fortalecen en Dios. Y hay otros quizás que no pueden soportar la adversidad porque no se fortalecen en Dios, porque no hablan con su Padre, no hablan en comunión con Dios, no le piden el consejo. Yo he aprendido esto: si uno no aprende a tener comunión con Dios, no solo aprende a dar, sino que también debe recibir. Yo necesito instruirme continuamente en la palabra, necesito adorar, cantar, orar a Dios, para que cuando pueda dar un mensaje, cuando pueda orar, cuando pueda trabajar para Dios, cuando pueda hacer una actividad para Dios o para mi vida, pueda hacerlo efectivo, pueda hacerlo de la forma correcta. Porque tengo que tener un tiempo también en el cual mi mente tiene que buscar a Dios. Y a veces que cuando tú no haces esto, terminas a veces cayendo en el papel de la víctima, de que a veces para ti es imposible, que no puedes, que te es difícil. Y a veces solamente es un momento en el cual necesitas ir y hablar con Dios. El Señor dice así: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Dice que luego de que Jesús estaba rodeado de multitud de personas, dice, el Señor sube a orar, a fortalecerse, a buscar a Dios, tener comunión con Dios. Y dice, pero cuando llegó la noche, dice, se encontró allí solo. Dice que el Señor en medio de la noche se encontraba solo, no había nadie, no había multitud, no había gente feliz, no había gente que le estaba agradeciendo. En medio, dice, de la noche, cuando el Señor estaba orando, dice que estaba solo. Pero anteriormente, cuando Él estaba trabajando, cuando Él estaba haciendo de bendición, dice que la gente estaba ahí, disfrutando ese momento. Pero ahora que había venido la noche, el Señor se encontró ahí solo, dice. Porque, ¿sabes que esto es parte de un ejemplo de la vida, un aprendizaje a veces de los momentos que vamos a pasar?
Sabes que cuando todo está bien, tú vas a pensar que todos están contigo, que todos están a favor. Cuando tú estás bien económicamente, parece que eres el más lindo, la más linda, el más valorado. Cuando parece que tú tienes, todo está yendo a favor de una forma buena en tu vida, vas a ver que todos a veces te empiezan a rodear. Es como en la fiesta todos son amigos, todos son contentos y todos uno para uno, como dice, y todo para todos, así. Ahora, cuando al joven quizás le pasa algo en medio de la noche, cuando se enferma, cuando quizás lo golpean porque salió del boliche, el borracho, así, y los padres quieren castigarlo, lo llevan a la cárcel, ¿quién está? No hay nadie. Nadie de lo que a veces celebran los momentos esos alegres. Cuando te pasa algo malo, a veces es difícil que alguien esté, porque es parte de la vida. Yo he conocido, ¿sabes?, a veces muchísimas personas que eran así, que cuando tú estabas bien, eras el mejor. Te buscaban, te llamaban, pasaban de todo, pero cuando tú empezabas a entrar en un momento difícil en tu vida, quizás tenías problemas, quizás en tu familia, la gente ya se olvidaba de todo lo que había pasado. Yo te digo, ¿por qué quizás la gente no se quedó un día más con el Señor? ¿Por qué no se quedó ahí a seguir aprendiendo? Porque ya su corazón había sido saciado, su vida ya había sido saciada, y cuando ya la vida del hombre a veces es saciada, el hombre a veces que toma otro camino y se empieza a alejar de Dios, se empieza a alejar de la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice que se termina encontrando solo ahí, a pesar de que estaba con mucha gente. A veces cuando hacemos eventos, hacemos cosas para la iglesia, así, para que la gente venga, sea bendecida, y la gente obvio que se anima, se alegra, quiere participar, quiere hacer esto, quiere hacer lo otro. Pero después a veces los momentos en los cuales hay que esforzarse, hay que sacrificarse, y a veces, bueno, a veces que uno se encuentra solo, a veces que las situaciones para poder sacar adelante los proyectos de la iglesia y demás, cuando hay que trabajar, cuando uno dice, cuando hay que empezar a moverse, y a veces que son poquitos, son los momentos de soledad a veces que uno tiene que atravesar. Cuando yo he conocido, ¿sabes?, personas que a veces que salían al boliche, y yo me acuerdo que esta persona era una persona que siempre tenía dinero los fines de semana, y lo invitaba a uno, lo invitaba a otro, y así, y siempre salían, y él les pagaba todo, les pagaba la entrada, les pagaba las bebidas, salía, les pagaba la comida, hasta que un día, ¿sabes qué? Esta persona conoció a Dios, cambió su corazón, empezó a decirle a sus amigos que era cristiano, que amaba a Dios. Y claro, y como ya no iba al boliche, y ya como no gastaba el dinero para las fiestas, ni nada por el estilo, ¿sabes qué? De a poco a este joven lo fueron dejando de lado. Cuando este joven me comenta, me dice, pastor, esto me pasó a mí. Y todos los que estaban ahí, claro, cuando había plata, cuando había los mismos intereses, cuando la gente se quería aprovechar de él, todos iban a buscarlo. Era el más. Es más, decían, me decía, pastor, si yo no salía, nadie salía. Claro, porque era el único que tenía plata, el único que pagaba, claro, y todos los demás estaban sin dinero. Y me dice, pastor, ¿usted sabe cuando yo empecé a buscar a Dios y empecé a entender que estas cosas estaban mal delante de los ojos de Dios? Todos los que estaban ahí, pastor, ¿sabes qué? De a poco se fueron alejando, de a poco se empezaron a apartar, porque ya parece que entendieron que yo ya no compartía los mismos intereses, la misma forma de pensar, la misma forma de ser. Y cuando me di cuenta, pastor, parece que andaba solo en el camino de Dios, en la fe. Bueno, es que a veces, ¿sabes? A veces en los caminos de Dios, a veces vas a tener que transitar la noche solo. Es así. Tú como padre, como madre, vas a tener algunas situaciones que solamente la tienes que atravesar tú. Nadie te va a poder acompañar, nadie te va a entender, nadie va a saber lo que te pasa.
Por eso sabes que hoy la soledad es una de las enfermedades silenciosas que hoy en día se habla en la juventud. Hoy en un mundo en donde todo parece estar globalizado y todo está conectado, la gente, los jóvenes, se sienten solos, a pesar de que pueden estar conectados con 20 jóvenes a la vez. Pero los jóvenes a veces se sienten abandonados, no tienen el afecto, no tienen la atención, la comprensión. Los jóvenes dicen hoy, a mí no me pueden entender. Y quizás el padre le dice, vos sos un rebelde, que esto, que lo otro. Y quizás el joven dice, pero vos no me podés entender, papá, vos no sabés la situación que yo vivo. Vos no sabés el abandono, no sabés a veces la tristeza, cómo a veces uno quiere hacer cosas buenas o quiere tratar de salir adelante, pero parece que nadie me toma en cuenta. Por eso la gente se pelea por los seguidores hoy, la gente se pelea por los me gustas. Se pelea, parece que si mientras menos like tiene mi foto, y termino siendo un desahuciado, menos importante soy para la sociedad. ¿Por qué crees que en estos tiempos de la tecnología, de las redes sociales, se hizo muy famoso aquel implemento en la cual los influencers o gente conocida hacía retos peligrosos, virales a través de las redes sociales para llamar la atención? Y muchos de los jóvenes tratando de imitar, tratando de querer ser parte de ese círculo, de no quedar afuera, para llamar la atención lo hacían, y muchos terminaban perdiendo la vida. A muchos les terminaba yendo mal. Porque a veces la soledad va a venir a la vida del hombre, la soledad va a llegar a tu corazón. El secreto está cómo pasamos la soledad. Porque dice que la noche le llegó al Señor y allí se encontró solo. Vino la noche, vino la adversidad también. Y el Señor se encontró solo, sin nadie, sin los discípulos, porque dice que los discípulos se habían ido a la ribera, hacia el otro lado, y navegando. Los discípulos dicen que en medio de esta noche ellos iban navegando en medio del mar y el Señor estaba ahí, solo. La gente, todo lo que ya habían recibido el milagro, habían sido saciados, todos estaban en sus casas, quizás tranquilos, y el Señor estaba ahí, en el monte, orando, buscando a Dios. Pero en la noche, pero dice que en esta noche, el Señor estaba allí solo, pero dice que estaba buscando a Dios. Porque es la mejor forma, ¿sabes?, de pasar nuestras noches. ¿Cómo? En la presencia de Dios, buscando a Dios. A veces uno dice, ¿cómo es el secreto para pasar la adversidad? Pasándola con Dios. Pasándolo con la palabra, con las promesas de Dios. Esa es la forma más efectiva. En la cual quizás hay padres que ya tuvieron hijos, los hijos crecieron, ya tuvieron nietos y se le fueron de la casa y quedaron solo ahí. Bueno, llegó la soledad. ¿Sabes que hace justamente unos 20 minutos que estaba leyendo estaba leyendo una noticia de dos personas que se habían encontrado por Facebook y crearon un juego alquilando un lugar como un bar, y la idea, el objetivo era crear un espacio de 4 a 5 horas para todos la gente grande o las personas que estaban padeciendo de soledad. El objetivo era justamente juntar ahí a las personas y que puedan compartir un momento de merienda, que puedan compartir un poco de charlas. Porque el objetivo, decían estas dos personas, era justamente poder que la gente que se sentía sola pueda sentirse acompañada. Bueno, ¿con quién mejor pasar a veces la noche sino con Dios? ¿Con quién mejor pasar tu enfermedad, tu problema, tu adversidad en tu matrimonio sino con Dios? Tu escasez, sino pasarla con Dios. Ahí, pasarla con Dios, tú y Dios solos y nadie más. La verdadera comunión es esta con Dios, esta comunión íntima, en donde tú, por más que puedas estar solo físicamente, pero el Señor está siempre ahí. Dice que el Señor, cuando llegó la noche, se encontró solo allí. Nadie, no había quizás gritos, no había nada. Estaba ahí solo. Así pasa. A veces cuando a veces participaba de fiestas, me acuerdo que era todo un espectáculo. Comenzaba como a las 5 de la tarde, terminaba a las 1, 2 de la mañana, y todos empezaban a ir. ¿Y qué había que hacer?
y solamente quedamos unos cuantos, a veces teníamos que levantar los platos, teníamos que lavar, nos quedamos 2, 3 horas más. Y toda la fiesta, todos los que estaban ahí, todos los que te felicitaban por la fiesta, todos se iban. Y tú tenías que quedarte a limpiar. Bueno, a veces así. Habrá situaciones en las cuales justamente vas a estar tú solo. A veces que ni el pastor te va a poder acompañar. A veces que ni la iglesia te va a poder acompañar. A veces que ni tu esposo, ni tu esposa, ni tus hijos, nadie, ni tu mejor amigo, nadie te va a poder acompañar. Es el momento a veces que le toca a uno en la cual tú lo tienes que pasar con Dios. Yo te digo, cuando Jesús dice que entra a Jerusalén, dice que el pueblo de Israel dice que recibe al Señor con gozo, con alegría, diciendo: bendito aquel que viene en el nombre de Dios. Dice, damos gloria, le damos alabanza. Dice que lo recibieron al Señor cuando entró a Jerusalén. Dice que toda la nación gritaba y decía: Él es el Mesías, Él es el enviado. Todos estaban contentos. Ahora, cuando Jesús sube a la cruz, dice que no había nadie. Jesús estaba solo ahí crucificado. Y todos los que lo habían seguido y todos los que le dijeron: Señor, mi vida te daré, Señor, eres lo mejor. Todos aquellos que lo recibieron con aplauso, con gloria, con alabanza al Señor, no había nadie. Nadie. El Señor estaba solo en la cruz. Era su noche, era su momento, y Él en un momento dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No había nadie con Él. A veces así. Pero esas noches tienes que aprender a pasarlas justamente de la mano de Dios. De la mano justamente de las promesas de Dios, en la presencia de Dios. A veces que el único consuelo que te queda es ir a buscar a Dios. Es dejar de dar a veces y también aprender a recibir. Recibir un encuentro con Dios, recibir paz, recibir perdón, recibir alegría, recibir esperanza, recibir fe, recibir tranquilidad a tu corazón. Porque si tú no recibes, entonces no puedes dar. ¿Cómo puedes dar fe? ¿Cómo puedes dar bendición si no hay bendición? En una oportunidad, sabes que el pastor estaba por subir a predicar, estábamos ensayando y uno de los hermanos le dice: Pastor, ¿cómo está? Dios les bendiga. Y el pastor le dice: Che, pero ¿tenés bendiciones para darme o no? Y el hermano se quedó quieto, mirando, dudando porque no sabía si estaba bendecido o no. Yo puedo darte bendición, puedo darte palabra de Dios, pero porque también he aprendido a recibir y he aprendido a fortalecerme. No solo he aprendido a querer dar, a querer compartir, sino entender que si yo no recibo, es difícil que luego yo te pueda hacer de bendición. Por eso tienes que aprender esta parte importante, sabes, de la fe, que es no solo dar, sino aprender a recibir. Y entender que cuando pases tu noche, la tienes que pasar con el Señor. Ese es el desafío que tú lo tienes que hacer. Esa es a veces la parte en la cual tú tienes que atravesar. Cuando a veces viene un error, te equivocas, cuando haces las cosas mal, o cuando te aparece una dificultad en tu vida, a veces que nadie está ahí para aplaudirte como te aplaudieron al comienzo. No, a veces que tienes que tú, a veces bajar la cabeza e ir y buscar la presencia de Dios y estar ahí. Así como a veces te felicitan, a veces también el mundo te critica, a veces el mundo te abandona, a veces la gente también te da la espalda. ¿Sabes a cuánta gente yo he ministrado que después se fue hablando cosas y demás? Pero bueno, yo he aprendido a pasar mis noches con el Señor y me he fortalecido, porque esa es la clave. Entonces, cuando tú puedes fortalecerte en Dios y puedes pasar tu momento difícil en la presencia de Dios, buscando a Dios después, la Biblia dice que Dios transforma, dice, nuestro lamento en baile, nuestra tristeza, dice, en alegría. Lo que nos causaba tristeza, lo que nos causaba dolor, cuando vamos a la presencia de Dios, el Señor ahí la transforma. La desesperación, la angustia, cuando vas a la presencia de Dios, el Señor la transforma en paz, el Señor la transforma en gozo, el Señor la transforma en felicidad. Cuando aprendes a pasar tu noche en la presencia de Dios y buscas su presencia y buscas su ayuda y buscas su consuelo, ¿sabes qué?
entonces puedes continuar la tarea. Porque después de aquí dice que el Señor, luego la historia cuenta que el Señor dice que se acerca a los discípulos en medio del mar, dice que caminando, haciendo un milagro tremendo, demostrándole a los discípulos que Él estaba sobre el mar de este mundo, sobre toda adversidad. Pero dice que Él estuvo buscando a Dios. A veces así. Cuando nadie te comprenda, el Señor te va a comprender. Cuando digas en algún momento nadie me entiende, bueno, tienes que saber que el Señor te va a entender. Cuando nadie te escucha, bueno, tienes que saber que el Señor te escucha. Cuando nadie te puede ver, cuando nadie puede ponerse en tu lugar, bueno, el Señor ya se puso en la cruz. El Señor ya se puso en tu lugar. El Señor te puede comprender. El Señor vivió todas las fases, todas las etapas que el hombre puede pasar en la vida. El Señor Jesús ya la vivió. Por eso dice la Biblia que con Él tienes que aprender a pasar tu noche, tu momento difícil, porque Él te va a saber escuchar, Él te va a saber comprender. Y cuando tú aprendas a acudir a la voluntad y justamente a la presencia del Señor, cuando tú aprendes a buscar refugio en Él, entonces aprendes verdaderamente a darte cuenta que no estás solo. Físicamente podemos estar solos, pero cuando entiendes esta parte de la comunión, de la búsqueda con Dios, tú entiendes espiritualmente que solo no estás, que Él está contigo. El Señor dijo: no te dejaré hasta que haya cumplido mi propósito en ti. El Señor dijo: no te dejaré, no te desampararé. El Señor le dijo a los discípulos: yo me voy, pero he aquí quedará el Consolador. Pero también les dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los tiempos. Es decir, a veces ustedes van a sufrir persecuciones, el mundo va a ir en contra de ustedes, la gente, el Señor Jesús dijo: el mundo los aborrecerá. El mundo los desechará, le dijo, por hacer la voluntad de Dios, por querer hacer las cosas bien. El mundo le irá dando la espalda, le dijo el Señor. Pero el Señor Jesús dijo: pero no tengan miedo, porque yo estoy con ustedes. El mundo los puede abandonar, el mundo les puede dejar, pero si Dios no te deja, eso es lo más importante. La gente quizás te puede dejar porque quieres hacer las cosas bien, quieres profesar la fe, y es así. Hay gente que te quiere abandonar, hay gente que no te va a entender, gente que se te va a oponer. Pero bueno, que te deje la gente. Pero el único que nunca te dejará justamente es el Señor. Eso es lo más importante de la vida. Que Dios es el que no te abandona, Dios es el que no te da la espalda. Dios es el que no mira a otro lado cuando tú estás en necesidad, cuando tú estás en un momento de adversidad. Él es el único que siempre está mirando tu vida. Él es el único que siempre está atento a tu vida. La Biblia dice que los ojos de Dios están atentos a la necesidad de sus hijos. Y los oídos de Dios dice que están atentos al clamor de su pueblo. Porque el único que tiene la capacidad de estar siempre ahí es Dios. Yo puedo estar contigo quizás cuando vienes a la iglesia, cuando compartimos un estudio bíblico, cuando quizás puedo llamarte, puedo mandar tu mensaje, podemos hacer alguna actividad, podemos hacer un montón de cosas. Pero yo no puedo estar 24 horas contigo. Yo no puedo estar 24 horas ahí, hablándote todos los días al oído. ¿Por qué crees que tenemos la radio 24 horas? Ahí lo tienes a Dios. 24 horas puedes estar escuchando la voz de Dios siempre. Siempre. Sin importar. ¿Sabes cuánta gente a veces nos dice: pastor, gracias por la radio? La vez pasada nos mandaban un mensaje diciendo: pastor, estoy trabajando acá en el campo y son las 4 de la mañana. Me mandaba un audio este varón y me decía: pastor, estoy escuchando acá la radio en el campo y doy gracias, pastor, porque la verdad que estoy solo acá trabajando en el campo. Me tocó salir a hacer esta changuita, dice. Pero pastor, gracias porque tengo la radio que me habla, que me bendice. Tengo la radio justamente que me habla de la fe. Y entiendo que Dios no está conmigo, que Dios siempre está. Porque ese es el objetivo de Dios. La promesa mayor y el versículo más implementado y la promesa que más ha golpeado en las Escrituras siempre ha sido esto: yo estoy contigo. Donde tú mires, donde vayas. Dios le dijo a Moisés: Moisés, donde vayas, yo voy a estar. Te vas a ir a donde sea, yo voy a estar ahí. Te vas a ir al desierto, en el desierto voy a estar. Vas a estar en Egipto voy a estar con vos. En cualquier lado, Dios le dijo a Moisés,
yo estaré contigo. Moisés le dijo en un momento, pero Dios, ¿cómo sabré que tú estás conmigo? ¿Cuál será la señal? ¿Cómo entenderé que tú me acompañas? Y Dios le dijo, Moisés, yo siempre estaré contigo, mi presencia irá contigo y te traerá descanso. Le dijo Dios a Moisés, mi presencia te guiará, te traerá paz, te traerá amor, te traerá consuelo, te fortalecerá. Nada más.